Buenos días. Bueno, entonces hoy iniciamos con la entropía, hacer problemas de entropía. Ayer vimos el fundamento teórico. Veíamos que la integral cíclica, entonces acá esto quiere decir que es dentro de un ciclo, dentro del proceso, ¿sí? Eso significa que es una integral cíclica. Entonces la integral cíclica de Q sobre T debe ser menor o igual a 0. Si es completamente reversible, ¿sí? Entonces, esos fueron los conceptos que se vieron ayer. Entonces, si es completamente reversible, ¿sí? S2 menos NC1 va a ser igual a la integral de 1 a 2 de Q de T, si es internamente reversible. Aquí nos dicen una fuente de energía de 1000 Kelvin transfiere calor a una máquina térmica completamente reversible, o sea que es internamente reversible. Esta máquina transfiere calor a un sumidero de 300 Kelvin. ¿Cuánto calor se debe transferir de la fuente de energía para aumentar la entropía de suministro de energía en 20 kilojulios sobre segundo? Entonces, debo aplicar ¿qué? Esta ecuación. Entonces decimos que el cambio en entalpía de 1 a 2 va a ser igual a dQ sobre T. Si es internamente reversible, entonces decimos que el proceso en este caso va a ser que a temperatura constante. Entonces podemos extraer de la integral 1 sobre T y me va a quedar igual a la integral de 1 a 2 de Q. Conozco que la entropía va a ser igual a 20 kilojulios sobre grados Kelvin. Entonces tenemos que el calor va a ser igual, el delta de entropía va a ser igual a dH sobre T sub H, donde el Q sub H va a ser igual al cambio de entropía multiplicado por T sub H. Ustedes observan que nos están dando ¿qué? Las temperaturas. Entonces nos dicen la fuente de energía a 1000 Kelvin transfiere calor a una máquina térmica completamente reversible. Entonces decimos, acá colocamos el aquí se encuentra a una temperatura de 1000 Kelvin. Esta máquina transfiere calor a un sumidero a 300 Kelvin. A un sumidero a 300 Kelvin. Entonces tenemos que acá este es 300 Kelvin. Entonces, ¿cuánto calor se debe transferir de la fuente de energía
para aumentar la entropía del sumidero en 20 kilojulios Kelvin. Bueno, ¿qué sucede? Entonces tenemos aquí que el cambio de entropía debe ser igual a menos 20 kilojulios sobre Kelvin. Entonces, ¿por qué eso? Resulta de que ustedes observan de que aquí está saliendo la energía de ¿qué? Del sumidero. Entonces, si está saliendo, ese calor debe ser ¿qué? Negativo. Estoy analizando entonces acá el sumidero. Estoy planteando la entropía acá. Entonces me queda que va a ser menos 20 kilojulios sobre kilogramos, donde el delta de entalpía va a ser igual, perdón, el delta de entropía va a ser igual al Q sub H, porque lo estoy estudiando acá. Entonces estoy estudiando que el sumidero, que es la fuente de energía, es igual a menos 20 kilojulios sobre kilogramo. Delta de entropía va a ser igual a Q sub H sobre T sub H. Q sub H va a ser igual al delta de entropía por T sub H, donde Q sub H va a ser igual a menos 20 kilojulios, ¿sí? Por 1000. Donde ese Q sub H va a ser igual a 20.000 kilojulios. Y negativo por lo que está saliendo de qué? Del sumidero. Estoy analizando aquí el sumidero. Ojo con eso. Dice, se comprime aire mediante un compresor a 30 kilovatios de una presión 1 a una presión 2. La temperatura del aire se mantiene constante a 25 grados centígrados durante este proceso como resultado de la transferencia térmica al entorno a 17 grados centígrados. La temperatura del entorno está ¿qué? A 17 grados centígrados, aquí afuera. Entonces, para que exista un flujo de calor, debe ser entre una temperatura alta y una temperatura baja. Determine la tasa de cambio de entropía del aire. Indique las suposiciones que se hicieron para resolver este problema. Bueno, yo podría llegar y decir, bueno, aquí este es que un dispositivo de flujo permanente. ¿Por qué? Porque observamos de que es una turbina. Este es un compresor. Dice, aire mediante un compresor. Entonces entra a una presión baja, sale a una presión alta y para que él trabaje debemos introducirle ¿qué? Un trabajo. Si nosotros planteamos por primera ley, entonces nos damos cuenta que la entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Y entonces tendríamos que un problemita ahí por solucionar. Entonces, ¿por qué? Porque nos queda que el calor va a ser igual al trabajo. Pero me están preguntando es que el CAS determina la tasa de cambio de entropía del aire. Entonces, a nosotros determinar la tasa de cambio de entropía, entonces debo hacerle por la teoría de ¿qué? De la entropía. Y además acá, si yo voy a trabajar con entalpía, yo puedo llegar y decir, entonces, en el caso del compresor, la entalpía va a ser igual a la energía interna más P por B. Entonces, lo que nos puede quedar acá en el caso del compresor es que este cambio de entalpía va a ser igual a la energía interna menos, perdón, aquí si yo fuera a hablar, entonces hablaría de que la entalpía va a ser igual a U más P por B.
Entonces, lo que es igual a temperatura constante de esta energía interna en la entrada va a ser igual a P por B. En la salida va a ser igual. El P de salida va a ser igual al U de salida más P por B. Bueno, entonces el cambio de energía, esa temperatura constante, entonces va a desaparecer. Entonces la entalpía de entrada va a quedar entalpía de salida menos la entalpía de entrada, va a ser igual a ¿qué? A P por B en la entrada menos P por B de la salida. Entonces no conocemos esos valores. Realmente esto es como lo debo tratar, ¿sí? Que el cambio de entalpía, entonces como la energía, esa temperatura constante, las energías internas valen cero. Y me queda que P por B va a ser igual a ¿qué? A constante. Bueno, perdón, que el cambio de entalpía va a ser igual a presión en la entrada por volumen específico en la entrada, va a ser igual a la presión de salida por B de salida. Pero entonces de acá no solucionamos nada. Me están preguntando la parte de entropía. Para un proceso a temperatura constante, la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida, o podemos decir, en este caso, esto no es cierto, porque es que un compresor, esto tampoco es cierto, porque la entalpía de entrada va a ser igual a P por B. Ah, sí, sí, es constante, sí, pero eso no nos resuelve nada. Nos queda es que la entalpía de entrada va a ser igual a P por B, la entalpía de salida a P por B, donde esto va a ser presión por volumen 1, entonces va a ser igual a presión de salida por volumen 2. Pero entonces la presión va a ser diferente y el volumen va a ser diferente. Bueno, para un proceso a temperatura constante, entonces decimos que se me va a cumplir esta ecuación, ¿sí? Que es la misma que habíamos tratado aquí anteriormente. Entonces tenemos acá que el cambio de entropía va a ser igual a S2 menos S1. Eso si el proceso es internamente reversible. Cuando los procesos son internamente reversibles, entonces aplica esta fórmula. Entonces nos quedará que para calor igual a menos 30 kilojulios sobre segundo, el menos significa que sale del sistema, entonces el cambio de entropía va a ser igual del estado 1 al estado 2 de Q de T. Como la temperatura es constante, la saco de la integral y me queda que el delta de entropía va a ser igual a menos 300 kilojulios sobre segundo sobre 298. Eso es igual a menos 0,101. Bueno, ahí observamos, este problema tenía respuesta ya. Nos da exactamente 1. Entonces, si nosotros planteamos, entonces es exactamente igual. Acá el calor, estoy estudiando ¿qué? El compresor. Entonces, la transferencia de calor, ¿hacia qué? Hacia el medio ambiente. Entonces, ahí existe una, ojo con la teoría. Entonces, acá nos está diciendo que está saliendo de qué?
del sistema. Entonces, cuando si este es mi sistema, entonces estamos diciendo que si este es mi sistema, entonces el calor está atravesando la frontera. El calor está atravesando la frontera. Entonces decimos que ahí existe un cambio de, ¿qué? De entropía. Es internamente reversible, porque el proceso es que a temperatura constante. Bueno, entonces nos dan el calor que se está perdiendo. Entonces decimos que el cambio de entropía va a ser igual a dQ sobre T. Sacamos de la integral la temperatura. Nos queda que un calor, ese es el calor que atraviesa la frontera. Entonces nos queda que un calor dividido entre, ¿qué? Entre la temperatura. Al solucionarlo, entonces nos queda esto. Entonces, ojo con la teoría. Aquí en esto, por favor, les voy a pedir de que se lean en el libro de Sengel la teoría, que muchas veces nos enredamos. ¿Qué? Del capítulo 7. ¿Ah? La teoría del capítulo 7. Sí, exacto, de entropía. Por favor, les pido ahí, ¿para qué? Para que tengan claro estos pequeños conceptos. No son difíciles, sino que los debemos tener claros. Esto porque es internamente reversible. ¿Y cuándo son internamente reversibles? Básicamente cuando el proceso es ¿a qué? A temperatura constante. Porque la entropía solamente depende de qué? Del calor. Ojo, del calor. Entonces debemos tener en cuenta eso, que es el calor. Y para que haya flujo de calor, entonces debe haber ¿qué? Una diferencia de temperatura. Internamente reversible. ¿Por qué? Porque es a temperatura constante. Pero ese calor está atravesando ¿qué? La frontera. Entonces va a existir un cambio de entropía acá afuera. Bueno, entonces tenemos que el cambio de entropía va a ser igual a menos 0.101 kilojulios sobre segundo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Esa fórmula que está ahí, ese cambio de entropía, es solo para este problema o puede ser para todos? Para los problemas que digan que el proceso es internamente reversible. Ok. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes... Profe, una pregunta. ¿Sí? En el ejercicio usted dijo que H es diferente a HS, ¿cierto? Entalpía de salida y entalpía de entrada. No, son iguales, pero Ahí entonces... son iguales. Sí, son iguales. Ahí me equivoqué. Lo que pasa es que si ustedes observan aquí, el U, por ser a temperatura constante, ¿sí? Este U va a ser igual al U entrada, va a ser igual a la U salida. Pero esto va a quedar aquí presión de entrada por volumen específico en la entrada. Y aquí le va a quedar presión en la salida por volumen específico en la salida. Entonces, estos términos de la entalpía son iguales, pero entonces la presión de entrada va a ser diferente a la presión de salida, porque precisamente un compresor sube ¿qué? La presión. ¿Sí? Entonces, eso implica que el volumen de salida va a disminuir. ¿Para qué? Para cumplir con qué? Con la igualdad. Entonces, son iguales que las energías internas, pero son diferentes que la presión va a ser diferente a la presión de salida, el volumen de entrada, el volumen específico va a ser igual, pero debe cumplir que presión de entrada por volumen específico de entrada va a ser igual a la presión de salida por volumen específico de la salida, para que se me cumpla que la entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida. Pero la energía interna, por ser a temperatura constante, es la que vale 0. ¿Sí? ¿Qué pasa en esto en un compresor? ¿Qué pasa en un intercambiador de calor? También es flujo permanente,
pero decimos que todo el término este es que acá es 0 y aquí es 0. Porque si nosotros consideramos un intercambiador de calor, imaginémonos esta tubería de este intercambiador de calor. Entonces los intercambiadores de calor decimos que si entra a una presión 1 y esto es perfectamente liso, ¿sale qué? A una presión 2, pero esta presión 1 va a ser igual a la presión 2. Entonces, por lo tanto, estos términos entonces se me van también a qué? A eliminar. Mientras que en el caso del compresor y las turbinas, no. ¿Sí? Porque entran a una presión y salen a otra presión. O a no ser que nos diga que en la turbina entra a una presión y no hay pérdidas, no hay caídas de presión, y entonces salga a una presión 2. Pero en el compresor sí debemos que tener esta, porque la función del compresor es elevar de una presión 1 a una presión 2. Y entonces va a existir que un cambio de volumen. ¿Sí? Bueno, entonces esas situaciones son las que debo que identificar y aprender a qué. A manejar. Aquí nos aparece el problema 728 durante el proceso isotérmico, ¿sí?, de rechazo de calor en un ciclo de Carnot. El fluido de trabajo experimenta un cambio de entropía de 0.7 BTU grados Rankine. Si la temperatura del sumidero térmico es de 95 grados Fahrenheit, determine la cantidad de transferencia de calor, el cambio de entropía en el sumidero, el cambio total de entropía para este proceso. Bueno, entonces sabemos nosotros que el ciclo de Carnot es un ciclo ideal. ¿Sí? Entonces, si es un ciclo ideal, decimos que es un ciclo ¿qué? Reversible. ¿Sí? Que era lo que hablábamos en las propiedades de ¿qué? Del ciclo de Carnot. Entonces, el ciclo de Carnot es un ciclo ideal. Entonces, por lo tanto, hablamos de que es reversible. Ese proceso va a ser ¿qué? Reversible. Entonces, me queda que el cambio de entropía va a ser de 1 a 2, va a ser igual a de Q sobre T. Entonces, los procesos de 1 a 2 se hace siempre ¿qué? A temperatura ¿qué? Constante. Si ustedes ven el ciclo de Carnot, entonces del estado 1 al estado 2 es ¿a qué? A temperatura constante. Entonces nos dicen acá, el fluido de trabajo experimenta un cambio de entropía de 0.7 BTU. Entonces, conocemos que el cambio de entropía. Si la temperatura del sumidero térmico es de 95 grados Fahrenheit, 95. Acá tendríamos que, si vamos a hacer los cálculos, debemos hacerlo ¿qué? En grado Rankine. Entonces sería 460 más es igual a 535. A mí me da 535. Aquí. Diciendo que grados Fahrenheit más 460 va a ser igual a ¿qué? A grados Rankine. Es que son 95. Profe, me da 555. Bueno, 554.6. Sí, exacto, era que lo había tomado mal. 555. Ya había pensado que eran 90. Entonces sí está bien, de 55 grados Rankine. Entonces tenemos acá nuestra entropía, que me dice que es de 0.7
Profe, disculpe, ¿para qué acercar un poquito más la imagen? Es que no lo veía en el celular. Correcto, ya le tuvimos. Bueno. Entonces observamos que el cambio de entropía va a ser igual a menos 7, 0.7 BTU grados Rankine. Nos está hablando de ¿qué? De un ciclo de refrigeración. En este caso, muestra a ver qué nos dice acá. Durante el proceso isotérmico de rechazo de calor en un ciclo de Carnot, el fluido de trabajo experimenta un cambio de entropía de 0.7 BTU grados Rankine. Si la temperatura del sumidero térmico es de 95 grados, determine la cantidad de transferencia de calor. Entonces, el que tiene mal esto acá soy yo. Acá esto no es un refrigerador, sino si es una máquina de Carnot, el esquema es diferente. Es al contrario con las flechas. Es este. Bueno, esa es una máquina térmica. Bueno, entonces, continuando con el problema, nos dice el proceso isotérmico de rechazo de calor en un ciclo de Carnot. El fluido de trabajo experimenta un cambio de entropía de 0.7. Si la temperatura del sumidero, entonces la temperatura del sumidero debo considerarla acá. ¿Es de qué? De 95 grados. Que equivale a 555. Bueno, entonces tenemos aquí que el cambio de entropía va a ser igual a Q sub H sobre T sub L, donde Q sub H va a ser igual al cambio de entropía por el T sub H. Q sub H va a ser igual a menos 0,7 BTU grados Rankine por 555 grados Rankine. Eso nos da un valor Q sub H de 388.5 BTU. Bueno. Ahora, el delta de H del sumidero va a ser igual a Q sub H sobre T sub H, 3.88.5 BTU sobre 555 grados Rankine. El cambio total de entropía para este proceso. Entonces, cambio total de entropía va a ser igual al cambio de entropía del fluido más el cambio de entropía en el sumidero. El cambio de entropía del fluido va a ser igual a menos 7. Profe, Sí.
el cálculo que hizo para el punto B era necesario. O sea, en el enunciado dice profe, el cálculo dice que el cambio de entropía es de 0,7. Sí, sí, sí. Entonces el cálculo necesario. Sí, no, pero lo que pasa es que aquí estamos diciendo que el cambio de entropía, ¿sí? Como es un ciclo reversible, entonces va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, el cambio de entropía cuando sale de acá va a ser igual al cambio de entropía cuando entra acá. ¿Por qué? Porque el ciclo es un ciclo reversible. Entonces, la suma de los dos cambios en la máquina, ustedes observan que es lo que estamos planteando acá. El cambio total de entropía de este proceso va a ser igual al cambio de entropía del fluido más el cambio de entropía del sumidero. Entonces, aquí es menos 0,7. Entonces, ¿por qué? Porque estamos analizando el ciclo. Entonces, aquí la salida es menos 0,7 y aquí es positiva al que está entrando. Por eso, entonces, acá en este caso, yo debería decir que aquí el cambio de entropía del sumidero sería Q sub L sobre T sub L. Ah, perdón, aquí debe ser en el por lo que son iguales, sí, aquí sería que en el sumidero, pero entonces acá, como tiene el mismo valor, lo calculo que con el Q sub H y el T sub H. Perdón, aquí sería Q sub L sobre Q sub H, pero esto va a ser igual que igual a 0,7, porque el cambio de entropía total, ¿sí?, de todo el sistema, entonces la del sumidero va a ser igual a la de la fuente. Entonces, por esa razón es igual a 0. El ciclo de Carnot es un ciclo reversible. El cambio de entropía, por lo tanto, va a ser igual a ¿qué? A 0. Eso es básicamente lo que... Bueno, estaba mirando, esto ya es del otro tema. Por favor, les pido, por eso es que le digo que lean la teoría para que entiendan esta parte de ¿qué? De entropía, de la parte de los ciclos ¿qué? Reversibles, donde aplicamos la fórmula, ¿sí? Para que hagan claridad. Aplicamos ¿qué? Esta fórmula. Entonces, ¿por qué? Es que el concepto de entropía siempre tiene sus problemitas para entenderlo. Entonces, básicamente, para que lean usted lo que es un proceso reversible, un proceso irreversible, ¿sí? Que es lo que estamos acá. Y cuando un proceso es internamente reversible, ¿sí? Entonces, para que aclaren bien ese concepto, para poder aplicar ¿qué? Esto. Bueno, entonces, ahora ya vamos a continuar con la parte de ¿qué? De entropía. Entonces, para ello, y por favor, entonces, pónganle mucho cuidado a esto, que esto es ¿qué? Puro concepto. Vamos a ver un video a continuación. Profe, Sí. ¿usted tiene problemas donde la entalpía no sea reversible? Es que eso para allá es donde vamos, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, inicialmente estamos cuando hablamos de los procesos internamente reversibles, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando los procesos no son internamente reversibles? ¿Sí? Entonces, cuando vamos a trabajar con sustancias puras. Por eso no hicimos el problema que sigue, porque entonces necesitamos que un fundamento teórico
que es lo que vamos a ver ahora en este video. Bueno, voy a cerrar aquí el micrófono para que no se nos distorsione la... Entonces vamos a continuación a ver el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta clase de termodinámica, la segunda parte del tema entropía. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva mucho este video. Aquí podemos observar el contenido de esta presentación. Iniciaremos con una breve introducción, luego hablaremos de procesos isentrópicos, diagramas temperatura-entropía y entalpía-entropía, relaciones TDS y finalizaremos con los cambios de entropía en gases ideales. Recordemos, la entropía es una propiedad, una característica del sistema, así como lo son la temperatura, la presión, el volumen, pero esta nos indica el desorden molecular del sistema. De acuerdo al principio de incremento de entropía, el cambio de entropía durante un proceso irreversible siempre es mayor que la transferencia de entropía, es decir, que la entropía se genera en los procesos irreversibles. La entropía es una propiedad que no se conserva, como lo hace la energía o la masa, sino que se va creando. Y se va creando debido a las irreversibilidades. Los procesos tienen una dirección, de acuerdo a lo que vimos en la segunda ley, y esa dirección es hacia donde se genere la entropía. Pues bien, la entropía también está en las tablas de propiedades, así como las otras propiedades. Es una propiedad extensiva, por lo cual la expresamos por unidad de masa de manera específica, y esa es la que encontramos en esas tablas. Nos sirve, al igual que el volumen específico, la energía interna específica, la entalpía específica, para saber en qué fase encontraremos a la sustancia. Si entramos a las tablas de saturación y vemos que la entropía específica tiene un valor mayor a la entropía específica de vapor saturado, significa que la sustancia estará como vapor sobrecalentado. Si está entre líquido saturado y vapor saturado, la sustancia estará como una mezcla saturada líquido-vapor. Y si tiene un valor aproximadamente igual al de líquido saturado, significa que la sustancia está como líquido comprimido, así como lo vemos en este diagrama. Cuando un proceso ocurre con un valor de entropía constante, lo llamamos proceso isentrópico. Es decir, el delta de entropía será igual a 0. Y ya que el cambio de entropía, el delta de entropía es igual a la integral de Q sobre T, calor sobre temperatura, más la entropía que se genera por las irreversibilidades, cuando tenemos un proceso adiabático donde Q, donde el calor es 0, y además reversible, recordemos que en los procesos reversibles no se genera entropía, significa que en ese caso tendremos un proceso isentrópico. Pero ojo que no es la única manera de que un proceso sea isentrópico. También podemos tener una transferencia de calor hacia afuera del sistema, significa que la Q será negativa, este primer término será negativo, y si es irreversible y tiene un valor igual que este primer término, la entropía generada, aquí también tendremos un proceso isentrópico. Hay dos diagramas muy importantes en la ingeniería, que son los diagramas temperatura-entropía y entalpía-entropía. El primero de ellos es muy utilizado al analizar procesos y ciclos. Supongamos que tenemos un proceso internamente reversible graficado en uno de estos diagramas, como lo vemos en la diapositiva. De acuerdo a lo que vimos en cálculo 2, si queremos saber el área bajo una curva, lo que hacemos es tomar un elemento diferencial y sumamos el área de ese elemento a lo largo de toda la curva por medio de una integral. En este caso, el elemento diferencial tendrá un área igual a temperatura
por el diferencial de entropía. Y de acuerdo a la definición de entropía, dijimos que en un proceso internamente reversible, el diferencial de entropía era igual al calor sobre temperatura. Quiere decir que este elemento diferencial es igual al diferencial de calor. Es decir, el área bajo la curva, en este proceso, nos indicará el calor transferido durante el proceso. Por otra parte, el diagrama entalpía-entropía es muy utilizado para analizar procesos, o mejor, dispositivos de flujo estacionario. Recordemos los dispositivos de flujo estacionario, que son la bomba, el compresor, la turbina, todo eso que podemos analizar por medio de la primera ley, sistemas abiertos estacionarios. Ese es un diagrama conocido como el diagrama de Molière. Si tenemos un dispositivo en el cual no hay transferencia de calor, que suponemos como adiabático, como generalmente lo hacemos con la turbina, la bomba, el compresor, podemos utilizar esta ecuación, la primera ley de la termodinámica, sistemas abiertos, procesos de flujo estacionario, y se nos irán esos términos, la Q porque es adiabático, y generalmente los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, entonces esos términos que tienen que ver con la energía cinética y potencial también desaparecerían, y llegaríamos a esta ecuación, la potencia igual al flujo másico por el delta de entalpía. Si quieren recordar este tema, los invito a ver el video sobre la primera ley, sistemas abiertos. Bueno, entonces significa que el delta de entalpía nos está dando una indicación de el trabajo que se está realizando durante el proceso, y el delta de entropía, como ya lo habíamos mencionado, es una indicación de las irreversibilidades del proceso. De esta manera, este diagrama nos ayuda a saber qué tanto trabajo se produce y qué tanta entropía se produce también. Por ejemplo, el ciclo de Carnot. Recordemos que el ciclo de Carnot es el ciclo reversible más conocido, conformado por 4 procesos: una expansión isotérmica reversible, una expansión adiabática reversible, una compresión isotérmica reversible y una compresión adiabática reversible. En un diagrama temperatura-entropía, este ciclo se vería de esta manera. Primero una línea recta porque tenemos una expansión isotérmica reversible, luego otra línea recta pero vertical porque tenemos un proceso isoentrópico. Recordemos que dijimos que si un proceso era adiabático y a la vez reversible, era isentrópico. Posteriormente, otra línea recta horizontal que marca un proceso isotérmico, y finalmente otro proceso isentrópico. De acuerdo a lo que vimos, el área bajo la curva 1, 2 marcaría el calor de entrada, el calor que está entrando, y el área bajo la curva 3, 4, el calor que va saliendo. Y como en este tipo de ciclos, y todos los que se utilizan en una máquina térmica, el trabajo producido es el calor que entra menos el calor que sale, el área encerrada entre este ciclo me marcaría el trabajo neto producido. Ahora hablaremos de unas ecuaciones que sirven para relacionar a la entropía con otras propiedades, conocidas como relaciones TDS. Para ello consideremos una masa de control, un sistema cerrado, que puede ser la masa que está dentro de un sistema cilindro-émbolo, de acuerdo a la primera ley. El diferencial de calor en el proceso menos el diferencial de trabajo es igual al diferencial de energía interna. Si es un proceso internamente reversible, nos quedará de esta manera. De acuerdo a la definición de la entropía, el diferencial de calor es temperatura por diferencial de entropía, y ya que el trabajo que se produce acá es trabajo frontera móvil, el diferencial de trabajo es igual a presión por el diferencial de volumen. Reemplazando estas dos ecuaciones en la primera, obtenemos esta primera relación. Y si además consideramos que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen, lo cual fue visto en la definición y la clase de la definición de la entalpía, llegamos a esta otra relación. Estas dos relaciones son las relaciones TDS. Son ecuaciones que permiten relacionar la entropía con otras propiedades y son aplicables a sistemas abiertos o cerrados y a procesos reversibles e irreversibles. En el caso de sólidos y líquidos incompresibles, a partir de esta ecuación, llegamos a que el diferencial de entropía
es igual al diferencial de energía interna sobre la temperatura, teniendo en cuenta que ahora el diferencial de volumen específico va a ser 0, ya que en las sustancias incompresibles el volumen no cambia. Y como ya lo hemos visto en sólidos y líquidos, podemos expresar al diferencial de energía interna como el calor específico por diferencial de temperatura. Si asumimos que el calor específico es constante, como lo podemos hacer si no hay grandes cambios de temperatura, integrando esta ecuación llegamos a esta otra ecuación. El delta, el cambio de entropía específica en el proceso, será el calor específico promedio por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ahora vamos a hacer un ejercicio para aplicar eso que acabamos de ver. Nos dicen que un bloque de bronce a 150 grados centígrados se pone en contacto con un bloque de aluminio a 200 grados centígrados en un contenedor aislado. Si las masas de los bloques de bronce y aluminio son 20 y 40 kilogramos, nos piden determinar la temperatura de los bloques en el equilibrio final cuando termine la fase transitoria y el cambio de entropía final para el proceso. Para realizar este problema, vamos a utilizar la ecuación de la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados. Q menos W igual a delta de U. Analizaremos cada uno de los bloques como un sistema independiente, es decir, elegimos para analizar primero el aluminio, luego el bronce. En cada uno de ellos, el calor menos el trabajo es igual al cambio de la energía interna. Como aquí no hay involucrada ninguna forma de trabajo, este término W se irá de cada una de las ecuaciones. Y como estamos trabajando con un sólido, sabemos que el cambio de la energía interna es la masa por el calor específico promedio por el cambio de la temperatura. En cada uno de estos bloques, observemos que en el bloque de aluminio el calor va saliendo, mientras que en el bloque de bronce el calor va entrando. Es decir, el calor asociado con un proceso es igual al del otro, pero con signo opuesto, porque recordemos que cuando el calor sale, le ponemos el signo negativo, es decir, menos el calor que sale del aluminio es igual al calor que entra en el bronce. Reemplazamos estas ecuaciones, nos queda de esta manera. Luego despejamos de aquí la temperatura final, que es nuestra única incógnita, que va a ser igual en ambos bloques porque llegan a un equilibrio, es decir, llegarán a tener la misma temperatura. Y obtenemos esta ecuación. Ahora hay que determinar los calores específicos. Muy sencillo, simplemente vamos a las tablas del libro, al final del libro de termodinámica. Allá nos aparecen los valores de calores específicos de varias sustancias. Ellos varían con la temperatura. Los estamos suponiendo constante, entonces lo buscamos a la temperatura promedio entre la entrada y la salida. Es decir, 170 grados centígrados o 450 Kelvin, que es lo mismo. Encontramos estos valores de calores específicos, los reemplazamos las masas que ya las conocemos, 20, 40, y las temperaturas iniciales que también las conocemos, 150 y 204, llegando a esta solución, 194,79 grados centígrados será la temperatura final. Ahora, para hallar el cambio de entropía en este proceso, utilizamos la ecuación que acabamos de ver. Es decir, el cambio de entropía igual a la masa por el calor específico por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la inicial. Como tenemos dos masas diferentes, cada una tendrá su cambio de entropía y el cambio de entropía total será la suma de los dos cambios de entropía. Es decir, la ecuación aplicada a cada uno de los sistemas y sumándolos, como lo vemos acá. Simplemente reemplazamos valores teniendo en cuenta, eso sí, que las temperaturas tienen que reemplazarse en Kelvin, porque estas ecuaciones son hechas para ser trabajadas en Kelvin. Así que le sumamos 273 a cada una de las temperaturas para que queden en Kelvin y obtendremos este resultado. El cambio de entropía será igual a 0,046 kJ sobre Kelvin. Ahora vamos a ver cómo manejar los cambios de entropía en gases ideales. A partir de las ecuaciones 1 y 2 que planteamos en esta presentación, es decir, las relaciones TdS y la ecuación de estado de gas ideal, presión por volumen igual a la constante del gas por la temperatura, llegamos a estas ecuaciones que hemos llamado ecuaciones A y B para los cambios de entropía precisamente en esas sustancias. Estas dos ecuaciones A y B se pueden resolver de dos maneras.
Una es asumiendo calores específicos constantes. Recordemos que los calores específicos realmente cambian con la temperatura, pero si no hay grandes cambios de temperatura, está bien suponerlos como constantes. En ese caso, saldrían de la integral y llegaríamos a estas ecuaciones que vemos acá, ecuaciones C y D. Y si esa aproximación no es válida, si hay grandes cambios de temperatura, entonces lo que se ha hecho es definir este término, el término de la integral del calor específico por el diferencial de temperatura sobre la temperatura. De manera que la ecuación nos queda de esta forma. Y esos dos valores aparecen también en las tablas de propiedades. Entonces, si buscamos en las tablas al final del libro, vamos a encontrar estos valores para diferentes temperaturas y podemos manejar esta otra ecuación, que es más exacta que las ecuaciones C y D. Si tenemos un proceso isentrópico de gases ideales, este delta de entropía o entropía final menos inicial se volverá cero y podremos llegar a estas otras ecuaciones, relaciones entre las propiedades que se presentan en ese tipo de procesos. A partir de las ecuaciones C y D, cuando se supuso que los calores específicos eran constantes, llegamos a que la temperatura final sobre la inicial es igual a la relación de volúmenes específicos a la K-1, donde K es una relación entre el calor específico a presión constante y a volumen constante. De igual forma, hay relaciones entre la temperatura y la presión y el volumen específico, tal como lo vemos en esta diapositiva. Si no suponemos que el calor específico es constante, entonces llegamos a estas otras ecuaciones, donde los términos P sub R son la presión relativa y el término B sub R es el volumen específico relativo, los cuales también se toman de tablas. En las tablas vamos a encontrar P sub R y si dimos temperatura en P sub R, obtenemos el volumen específico relativo. De esta manera podemos trabajar con gases ideales en procesos isentrópicos. Vamos a aplicar esto que acabamos de ver por medio de un ejemplo. Nos dicen que en la carrera de compresión de un motor de combustión interna de 4 tiempos, se comprime aire a 25 grados y una atmósfera de presión. Es decir, tenemos un dispositivo cilindro émbolo, que son los pistones de un motor, y se está comprimiendo aire allí. Esto de manera adiabática y además reversible. Si la relación de compresión, es decir, el volumen inicial, que es el más grande, sobre el volumen final, que es el más pequeño, es 2, ¿cuál será la temperatura final del aire? Para resolver este ejercicio, vamos a iniciar con la definición del cambio de entropía, que ya habíamos visto, delta de S igual a la integral de dQ sobre T, más la entropía generada. Como es un proceso adiabático, dQ, el diferencial de calor, es 0, eso significa que sea adiabático, y como además es reversible, no se crea entropía, es decir, el término de entropía generada también es 0, es decir, tenemos un proceso isentrópico. Y como el aire es un gas que podemos considerar como ideal, podremos utilizar las relaciones para procesos isentrópicos de gases ideales. En este caso, utilizaremos esta temperatura final sobre inicial es igual al volumen específico inicial sobre el final a la K-1. No tenemos los volúmenes específicos, pero conocemos la relación de volúmenes. Si multiplicamos a cada volumen específico por la masa, como es un sistema cerrado, es un dispositivo cilindro émbolo con aire en su interior, la masa es igual al inicio y al final. De modo que multiplicando por la masa, recordando que volumen específico es volumen sobre masa, tendremos que el volumen inicial sobre el final, a la K-1, es igual a la temperatura final sobre la inicial. Y eso es lo que conocemos, volumen inicial sobre final, es decir, esto será igual a 2 a la K-1. De tablas buscamos el valor de K, al final del libro vemos que para el aire es 1.4, reemplazamos todo esto y llegamos a la respuesta deseada. La temperatura final es igual a 393.21 Kelvin, es decir, 120.21 grados centígrados. Hay que recordar que en estas ecuaciones también es necesario reemplazar la temperatura en Kelvin. Hay que trabajar con unidades absolutas, Kelvin en el sistema internacional o Rankine en el sistema británico.
Bien, y de esa manera terminamos con esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Aquí podemos ver algún... Bueno, entonces, eso es la parte de la Profesor, teoría. una pregunta. Sí, Yo ahí en la presentación, pues el presentador mostró la parte del domo, ¿no? Donde se sacan las propiedades de la tabla. Entonces él ahí sí. decía que S, cuando es mayor a S sub G, pues es vapor sobrecalentado, listo, está bien. Cuando está en medio el domo es mezcla. Pero luego mostró que S, cuando es igual a S sub F, puso que era líquido comprimido. Eso no está mal, ¿o será que se equivocó? De pronto se equivocó. Sí, Ahí porque es cuando es así es líquido saturado, ¿cierto? líquido saturado, sí. Ah, De bueno. pronto quería que decir que del punto S hacia abajo, como Sí, sí. nosotros sabemos, entonces ya estaría en la zona de ¿qué? De líquido comprimido. Ah, ok, bueno. Bueno, por hoy entonces vamos a dejar ahí, entonces en la próxima clase vamos a solucionar estos problemas, pero por favor entonces les pido de que fundamenten la parte teórica, ¿sí? Porque hay cositas y interrogantes que le salen a uno cuando va a solucionar problemas, ¿sí? Entonces por favor lean la teoría y entonces ya leyendo la teoría entonces les puede uno explicar mejor, ¿sí? El concepto, qué es lo que sucede. ¿Sí? Más que todo en la primera parte, ¿sí? Ya en esta parte entonces se va aclarando más, sino que como no se ha trabajado con las situaciones o interpretar el concepto de reversibilidades e irreversibilidades, ¿sí? Entonces entender muy bien esto y entonces la parte de ¿qué? De entropía. Los problemas, como ustedes ven, son muy sencillos, pero lo que prima es el concepto, ¿sí? Entonces acá ya nos están hablando de ¿qué? De generación de ¿qué? De entropía. Entonces, generalmente nosotros decimos, yo siempre lo explico, hablando de ¿qué? De la fricción. Entonces, una de las irreversibilidades grandes que existen en el universo son ¿qué? La fricción. Entonces, cuando ocurre una fricción, entonces hay energía que se le quita el proceso, a la eficiencia, ¿sí? Entonces, esa energía, ¿para dónde se va o en qué se convierte? Esa energía que se pierde es lo que se conoce como ¿qué? Como entropía, y debido a ¿qué? A esa irreversibilidad, ¿sí? Porque si no hay irreversibilidades, entonces esas irreversibilidades, si no existen, entonces no hay generación de ¿qué? De entropía. Entonces, esos concepticos son los que yo quiero que ustedes lean, entiendan, ¿sí? Y después de ustedes lo entienden, entonces muy fácilmente van a entrar a solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque ahorita lo que viene son ese tipo de problemas. Entonces, algunos que entonces nos hablan de que son reversibles, que son irreversibles. Entonces, esos son los conceptos que vamos a generar acá. Después, entonces, vamos, como más adelante, entonces se va a ver la parte de qué. ¿De qué? De elementos de flujo permanente. ¿Qué? Que se consideran que son ¿qué? Isentrópicos. Entonces, para empezar a trabajar esto. El último concepto del que él nos hablaba de los gases ideales. Entonces, existen cuando en la tabla, por ejemplo, para el aire, nos vamos a la tabla A17 y allá me aparece que la temperatura, la variable principal, ¿sí? Entonces ahí encontramos la entalpía, encontramos entonces lo que nos aparece como B sub R, P sub R, ¿sí? Y B sub R, P sub R, energía interna, entropía, ¿sí? La entropía sub cero, entonces nos aparece ahí de las tablas esa, entonces para de gas ideal, por eso él les hacía énfasis en la parte final sobre qué, sobre que yo puedo llegar y solucionar, en el caso de gases ideales, por la ecuación del cambio de entropía, va a ser igual a la integral, donde hablamos de logaritmo natural de T, de Q sobre T, y el otro de las dos ecuaciones son o sea, nos llevan al mismo resultado dependiendo si conozco temperaturas o conozco presiones. Entonces, si yo me voy a las tablas, entonces no uso esas ecuaciones, porque una de las soluciones es utilizando la ecuación. Y otra de las soluciones, y que es la más exacta, es ir a las tablas. Entonces, trabajar con esas tablas. Bueno, entonces eso lo iremos a entender cuando hagamos ¿qué? Unos problemitas sobre eso, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Bueno, señores,
Entonces, por hoy vamos a dejar que ahí. Nos Listo. nos vemos entonces la otra semana. Bueno, hasta luego. No sé si tiene alguna pregunta. Luego, profesor.